lleva hasta él. El cristianismo comenzó como un movimiento religioso dentro del judaísmo a mediados del siglo I después de Cristo, y así lo consideraron las autoridades romanas durante muchas décadas. Aunque la tradición afirma que uno de los discípulos de Cristo, Pedro, fundó la iglesia cristiana en Roma, el personaje más importante de los primeros tiempos del cristianismo después de Jesús fue Pablo de Tarso, un judío, ciudadano romano. Pablo se acercó a los judíos y transformó el cristianismo en una secta judía en un movimiento religioso más amplio. Al principio, el cristianismo se diseminó con lentitud. Estudiar históricamente el cristianismo lleva consigo muchas implicaciones controversiales que han generado de qué hablar a nivel mundial, empezando desde su fundación hasta las prácticas y conocimientos que se tienen actualmente, por lo que ahondar en el tema es de suma importancia debido al impacto trascendental que ha generado, ya que es la religión con más seguidores en todo el mundo. El origen de esta religión se da cuando Dios manda a su Hijo Jesús de Nazaret, también conocido bíblicamente como Cristo, que profesaba a su entorno el Antiguo Testamento y sacrificándose de igual manera para obtener la salvación de las demás personas ubicadas en el mismo tiempo y espacio. La expansión comenzó con la predicación de los textos bíblicos que profesaban la palabra de Dios, realizadas por Jesús, y de los apóstoles, los cuales él instruyó para dicha tarea. El tema del fundador del cristianismo es algo que ha causado mucha controversia y discusión a lo largo del tiempo, ya que existen dos figuras muy representantes, pero a la vez polémicas de esta religión. Por un lado está Jesucristo, que es de origen judío, que se considera fue el que inició el movimiento del cristianismo, pero por otro lado también se menciona a Pablo de Tarso, más conocido como San Pablo, y se considera es el principal y por el cual existe el cristianismo. Con respecto a Jesús de Nazaret, se dice que es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la cultura occidental. Fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea, y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30, bajo el gobierno de Poncio Pilato. En cuanto nos referimos a Pablo de Tarso, nació entre el año 5 y el año 10 en la ciudad de Tarso, entonces capital de la provincia romana de Cilicia. Se dice que constituyó en artífice eminente en la construcción y expansión del cristianismo en el Imperio Romano, y, causa de su talento, convicción y su carácter, fue un indiscutible misionero. Su pensamiento conformó el llamado cristianismo paulino, que forma parte de las 4 corrientes básicas del cristianismo primitivo que terminaron por integrar el canon bíblico. El libro sagrado del cristianismo es la Biblia, que consiste en un libro inspirado por Dios, que recoge la palabra de Dios dirigida a los hombres. Dentro de los libros sagrados, Dios habla a los hombres para comunicarles una revelación del designio salvífico de Dios. Para el cristianismo, la Biblia comprende desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que son el conjunto de libros de la nueva alianza con Dios, realizada por Cristo con el pueblo judío y el resto de la humanidad. La Biblia católica consta de 72 libros escritos originalmente en hebreo, arameo y griego, dentro de los cuales hay 1189 capítulos distribuidos en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento se explica la creación del cielo, la tierra, la luz, la vida, la historia de Adán y Eva y su descendencia, entre otras cosas. Por otro lado, en el Nuevo Testamento se narra la vida de Jesús de Nazaret, contada dentro de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dentro del quinto libro, llamado Hechos de los Apóstoles, se narra el nacimiento de la Iglesia y la historia de las primeras comunidades cristianas. Por último, dentro del libro del Apocalipsis, se explica el futuro del mundo y las verdades de Dios. Las creencias centrales del cristianismo se resumen en que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y por lo tanto ofrece la salvación a todos los que lo recibirán por fe. Único entre todas las religiones, el cristianismo tiene que ver más con una relación y no con una práctica religiosa. En lugar de adherirse a una lista de lo que se debe y lo que no se debe hacerse, la meta de un cristiano es cultivar un caminar cercano con Dios. Esa relación es posible gracias a la obra de Jesucristo y al ministerio del Espíritu Santo. Más allá de estas creencias fundamentales, hay muchos más elementos que son, o al menos deberían ser, indicativos de lo que es el cristianismo y lo que el cristianismo cree.
Los cristianos creen en la Biblia, creen que es la palabra de Dios inspirada y que su enseñanza es la autoridad final en todos los asuntos de la fe y la práctica. Los cristianos creen en un Dios que existe entre personas, el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Los cristianos creen que la humanidad fue creada específicamente para tener una relación con Dios, aunque el pecado separa a todos los hombres de Dios. El cristianismo enseña que Jesucristo caminó por esta tierra completamente como Dios y hombre. Los cristianos creen que después de su muerte en la cruz, Jesucristo fue enterrado, resucitó y ahora vive a la derecha del Padre, intercediendo siempre por los creyentes. También proclama que la muerte de Jesús en la cruz fue suficiente para pagar completamente la deuda del pecado universal de todos los hombres. Y esto es lo que restaura la relación entre Dios y el hombre. En 1910 había unos 600 millones de cristianos. El 66% de los cristianos vivían en Europa. Hoy en día, Europa solo representa el 26% de la cristiandad. América supera a Europa con un 37%. África tiene el 24% de cristianos y la región Asia-Pacífico solo un 13%. El cristianismo es la religión más globalizada de todas. El número de cristianos en el mundo por continentes en millones de personas es en América 804 millones de personas, en Europa 565, en África 516 y en Asia 285 millones de personas. Los 10 países con mayor población cristiana son Estados Unidos, Brasil, México, Rusia, Filipinas, Nigeria, China, República Democrática del Congo, Alemania y Etiopía. Una denominación cristiana es una organización religiosa que funciona con un nombre, una estructura o una doctrina en común. Católicos romanos. La denominación cristiana que cuenta con más adeptos es la católica romana. Los protestantes difieren de los católicos en puntos teológicos de gran importancia y algunos grupos protestantes, como los luteranos, continúan las conversaciones con los católicos para tratar de llegar a un acuerdo doctrinal. Ortodoxos griegos. La segunda denominación cristiana con más adeptos, la Iglesia Oriental de Grecia y la Iglesia Occidental de Roma, se separaron alrededor del año de 1054 después de Cristo. Los ortodoxos no estaban de acuerdo con el gobierno de un solo líder máximo, en este caso el Papa. Ortodoxia, una denominación cristiana que profesa mantener la religión simple y pura de Cristo. Gran parte de su teología no está tan desarrollada como las otras denominaciones cristianas. Las imágenes forman una parte muy esencial de su culto. Luteranos, la denominación protestante más antigua se originó con Martín Lutero. Su principal fundamento lo es la justificación por gracia que se da por medio de la fe. Reformados, sistema de teología que basa su forma de interpretación en los pactos de Dios con el hombre, una teología que se basa en torno a Dios, su forma de gobierno y trato con el hombre. Presbiterianos, la segunda denominación protestante más antigua fundada por Juan Knox, producto de la Reforma Protestante. Su nombre proviene de la forma de gobierno por presbíteros que dirigen la iglesia. Anglicanos. Los anglicanos datan tradicionalmente los orígenes de la Iglesia de Inglaterra, hasta la llegada a ese país del primer arzobispo de Canterbury. No obstante, los orígenes históricos de la Iglesia de Inglaterra pueden remontarse a periodos más lejanos. La primera presencia cristiana se estableció durante la ocupación romana de las Islas Británicas, antes del siglo V. Bautistas, denominación protestante fundada que creció después de la Reforma, con el énfasis en un nuevo nacimiento y bautismo por inmersión de los creyentes. Metodistas, denominación protestante derivada de la Iglesia anglicana y establecida sobre las enseñanzas de Carlos Wesley, tiene su énfasis en la perfección de vida cristiana y los principios arminianos de la salvación.
Los seguidores de Jorge Queerfield se separaron convirtiéndose en metodistas calvinistas y la mayoría con denominaciones metodistas que aún han sido seguidas por Wesley. Pentecostales. Esta denominación protestante tiene su mayor enfoque en la experiencia de la adoración y la llenura del Espíritu Santo como una manifestación de los dones espirituales, especialmente el hablar lenguas, como señal del inicio de un bautismo con el Espíritu Santo. Adventistas. Esta denominación cristiana, fundada por Elena G. White, es fuertemente anticatólica. Tiene su mayor enfoque en el guardar el sábado como el día del Señor, o también conocido como el día de reposo, de la misma manera que estaba prescrito en el Antiguo Testamento a la nación judía. Es considerada una secta por algunos cristianos. Iglesia del Nazareno. Resultado mayormente de los movimientos wesleyanos y el movimiento de santidad, pone un gran énfasis en la creencia de la necesidad de una segunda obra de gracia para efectuar la entera santificación instantánea en los creyentes por medio del bautismo del Espíritu Santo. A principios, los nazarenos estuvieron unidos al movimiento de santidad de finales del siglo XIX y al movimiento pentecostal de principios del siglo XX. Pero luego se separa de este último como denominación independiente, difiriendo particularmente en la evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo, sea el hablar en lenguas. What is Christianity? The central tenet of Christianity is the belief in Jesus as the Son of God and Savior of humanity. But from what does humanity need saving? To answer that, we go back to the beginning. Christianity teaches that there is only one God and that in the beginning, this God spoke the entire universe into existence. On earth, God creates two people, a man and a woman, named Adam and Eve. They are to tend the garden in which they live, and they are free to eat from any tree except the tree of knowledge of good and evil. Sometime later, Eve is tempted by Satan and eats from this tree. Then Adam eats from it too. It's at this point that the two become aware and understand good and evil, evidenced by a new shame of their nakedness. Disobeying God results in them being expelled from the Garden of Eden and suffering the effect of death. Many generations after Adam, God chooses a man named Abraham to make into a great nation, a nation that will one day birth a Messiah to release mankind from the bondage of sin and death. Our modern calendar splits time at the approximate date of the birth of Jesus, who Christians believe is the promised Messiah. According to the New Testament, Jesus is born to a virgin named Mary, lives a sinless life, and then willingly sacrifices himself as the substitutionary atonement for the sins of mankind. The word atonement is used to describe an act that pays for or erases one's sins and transgressions. 3 days later, Jesus defeats death by resurrecting from the dead to open heaven to those who believe in him and trust him for the forgiveness of their sins. The resurrected Christ appears to many people over a span of 40 days before he bodily ascends into heaven. From there, he rules and reigns with God the Father and sends the Holy Spirit to teach his followers. It is also maintained that one day Jesus will return to this earth to judge all humans, living and dead, and grant eternal life to those who put faith in him and eternal death for those who don't. Christians call the message of Jesus Christ the gospel, meaning the good news. And that is Christianity. ¿Estás conforme con tu religión o has pensado en cambiarte de esta? La verdad es que estoy muy conforme, estoy muy a gusto y muy feliz. No he pensado en cambiarme a ninguna otra porque me siento muy feliz en ella. O sea, me gusta todo lo que abarca, desde los sacramentos, desde sus ritos, desde los santos, la Eucaristía, todo. Entonces me siento muy a gusto con lo que es el catolicismo. Cuéntanos tu experiencia en el apostolado de Rocamar. Pues bueno, yo entré a Rocamar por un retiro, que es el cual tienes que entrar para poder pertenecer al apostolado. Me lo comentó una amiga y la verdad es que nunca me ha sido indiferente los retiros católicos, entonces dije, pues sí, no pierdo nada, y la verdad es que me encantó. Y un año después me llamaron para ser parte de la preescuela en la cual estoy, y también es parte del apostolado. Y la verdad es que me gusta muchísimo todo lo que incluye, porque es un llamado de Dios a los jóvenes
para que sigamos transmitiendo su palabra y su mensaje a más jóvenes y los contagiemos de esa alegría que Él tiene para nosotros.